Gestionar apartamentos turísticos en Madrid nunca fue parte de mi plan de vida, pero la necesidad y el tiempo libre me empujaron a ello. Empecé con uno solo, luego dos, y antes de darme cuenta ya tenía 6 propiedades funcionando como relojes suizos. Me gustaba. Era limpio, sistemático y rentable. Cada día comenzaba igual, café, portátil, y una rápida revisión de reservas en la plataforma. Confirmaciones, mensajes automatizados, ajustes de tarifas. Mecanismo puro. Pero aquel jueves no fue un día cualquiera. Revisando las reservas de última hora, vi un nombre que me cortó la respiración. Lucía Morales. Mi esposa. Al principio no entendí. Mi cerebro, entrenado para buscar explicaciones racionales, construyó una narrativa dulce y perfectamente lógica. Quizá era una sorpresa. Un detalle. Una escapada romántica organizada a mis espaldas para romper la rutina. A fin de cuentas, habíamos tenido semanas difíciles por el trabajo, y ese tipo de gestos eran su especialidad. Antes. La reserva era para esa misma tarde. Un apartamento del centro, el más coqueto, con un balcón amplio que daba a una calle silenciosa de lavapiés. Preparé una botella de vino blanco, su favorito, y salí con antelación. Me emocionaba la idea. No dije nada. Solo fui. La idea de verla sonreír al descubrir que yo ya estaba allí me pareció hermosa. Una escena de película. Pero lo que encontré fue otra película. Una de esas que te rompen por dentro. Lucía ya estaba en el apartamento. La puerta no había sido cerrada del todo, un descuido que agradecí en ese instante. Pude asomarme sin que me vieran. Desde el umbral, la escena en el balcón me dejó paralizado. Ella reía. No la típica risa de compromiso que tenía en las cenas familiares, sino una carcajada ligera, cómoda, íntima. Llevaba una bata blanca, la nuestra, la del baño de casa, y una copa de vino medio vacía en la mano. Frente a ella, un hombre de unos 30 y tantos, con la camisa abierta y los pies descalzos sobre la barandilla, le hablaba como si se conocieran de toda la vida. Como si fueran amantes de años, no de semanas. Sus manos descansaban en las caderas de Lucía con naturalidad. Ella no solo no se apartaba, sino que parecía buscar su cercanía. Había una complicidad enfermiza en su lenguaje corporal. Se conocían bien. Demasiado bien. Y yo, que había ido creyendo que me esperaba una sorpresa, fui el sorprendido. No reaccioné como muchos pensarían. No grité, no irrumpí, no dije su nombre. No confronté a nadie. Cerré la puerta con cuidado, como quien guarda un secreto maldito, y bajé las escaleras en silencio, como un ladrón que huye de una escena del crimen. Solo que en esta historia, el criminal era yo, y el crimen fue amar a quien no debía. Recuerdo que caminé durante horas sin rumbo. Las calles de Madrid se volvían un borrón de luces, pasos y voces que no registraba. Tenía la mente en blanco y el corazón en llamas. Pensaba en todo y en nada. Intentaba encontrar un porqué, aunque en el fondo ya sabía que no había excusa válida. Lucía me había mentido. Y no solo con actos. Con sonrisas, con palabras, con todos esos pequeños gestos que uno toma como señales de amor. Esa noche descubrí que lo nuestro no era una historia en pausa, sino un final ya escrito. Ella simplemente había decidido no avisarme. Esa fue la noche en que algo dentro de mí se rompió. O quizá, algo dentro de mí finalmente despertó. Ya no se trataba de una traición amorosa. No. Era personal. Humillante. Y aunque en ese momento no sabía cómo ni cuándo, supe que no iba a dejar que quedara impune. Porque una cosa es perder. Y otra, muy distinta, es dejarse pisotear. Volví a casa más tarde de lo normal, fingiendo que el tráfico me había retenido, cuando en realidad lo que me había detenido era el derrumbe de todo lo que alguna vez consideré sagrado. Entré con paso tranquilo, como quien regresa de una jornada más, pero cada zancada pesaba como plomo. Lucía estaba en la cama, recostada contra la cabecera, con una lámpara tenue encendida y un libro abierto entre las manos. Una escena de aparente normalidad cuidadosamente montada. Me recibió con un beso en la mejilla, ese gesto mecánico que una vez fue ternura y ahora era solo coreografía.
Me miró con ojos limpios, sin rastro de culpa, como si su día hubiera transcurrido entre aguas termales y aceites esenciales. Y eso fue precisamente lo que dijo. Que había pasado el día en un spa. Que necesitaba espacio. Tiempo para ella. Lo dijo con esa mezcla de dulzura y falsa vulnerabilidad que, durante años, me hizo pensar que era la mujer más sincera del mundo. Su tono era tan convincente que por un instante casi me la creí. Pero el problema no era lo que decía. Era lo que yo sabía. Aún así, algo dentro de mí, profundamente humano y desesperado, quiso creerle. Quise pensar que el hombre del balcón era alguien sin importancia. Un desconocido. Un amigo al que le había prestado las llaves. Un actor. Un primo. Una broma. Algo. Cualquier explicación absurda servía mejor que la verdad que se dibujaba a cuchillo en mi cabeza. Nos acostamos sin palabras importantes. Ella cerró el libro, apagó la lámpara y se giró dándome la espalda, como hacía muchas noches últimamente. Como si la distancia entre nuestros cuerpos ya fuera parte del mobiliario. Yo me quedé despierto. Ojos clavados en el techo. Escuchando su respiración regular, como si nada hubiera ocurrido. Mientras tanto, en mi cabeza solo había una pregunta: ¿desde cuándo? A la mañana siguiente, mientras ella se duchaba, me encerré en el despacho con el portátil. La lógica me decía que no debía hacerlo. Que nada bueno saldría de ver con mis propios ojos lo que ya intuía con el alma. Pero la necesidad de comprobar, de mirar la verdad de frente, fue más fuerte que la prudencia. Abrí la aplicación de seguridad del apartamento. La cámara del salón, como en todos mis pisos, estaba colocada en un rincón alto, discreto, apuntando hacia el sofá y parte del balcón. Todo por seguridad, claro. Nunca para espiar. Nunca para esto. Revisé la grabación. La imagen tardó unos segundos en cargar. El archivo tenía más de 3 horas. Silencio. Movimiento. Y entonces, ahí estaban. Lucía y el mismo hombre del balcón. Él llegó con una mochila y una botella de vino. Ella lo esperaba ya en bata, como si aquel lugar no fuera un Airbnb sino su nido secreto. Se saludaron con un abrazo largo. No hubo timidez. No hubo tensión. Era evidente que no era la primera vez. Avancé el vídeo. Vi risas, gestos compartidos, miradas cargadas de una complicidad que yo no veía en ella desde hacía meses. Vi cómo preparaban la mesa, cómo él le servía una copa y cómo ella se acurrucaba en el sofá junto a él. Y luego, la intimidad. Pero no fue la desnudez lo que más dolió. Fue la comodidad. El modo en que ella apoyaba la cabeza en su hombro. La manera en que sus dedos jugaban con los de él, sin prisa, como si el tiempo se detuviera ahí. Había ternura. Había rutina. Había historia. Una historia que no era conmigo. Pausé el vídeo justo antes de que se besaran. No necesitaba ver más. La imagen ya estaba grabada en mi retina. La herida abierta no necesitaba más sal. Cerré el portátil con una calma que no sentía. Respiré hondo. Me quedé un rato sentado en silencio, procesando la magnitud del derrumbe. Esa mujer, la que dormía a mi lado cada noche, la que me hablaba de planes de futuro, de reformas, de cenas con amigos, estaba viviendo una doble vida con la tranquilidad de una actriz veterana. La máscara le calzaba tan bien que ya ni se notaba. Lo más cruel de todo fue darme cuenta de que no se trataba únicamente de deseo. No fue un error, ni una aventura ocasional, ni una noche de copas. Fue elección. Repetida. Planeada. Reforzada por la costumbre. Aquello era una relación paralela. Y ella se movía entre ambas vidas con una soltura que me heló el alma. Ese día supe que el problema no era su traición, sino el perfeccionamiento de su mentira. Pasé el resto de la jornada con la mente embotada. La miraba preparar café, atender llamadas, hablarme de trivialidades como si la noche anterior no hubiera ocurrido. Me sentía un extraño en mi propia casa, como un intruso atrapado en una representación donde todos conocían el guión, menos yo. Ella hablaba. Yo asentía. Pero por dentro, todo se estaba quemando.
Y entre las cenizas de esa farsa que alguna vez llamamos matrimonio, algo oscuro comenzó a tomar forma, la necesidad de hacer justicia. No con rabia. No con gritos. Con precisión. Y en silencio, como ella. La rutina continuó como si nada. Ella hablaba del verano, de reservar unos días en la costa, de si valía la pena cambiar el sofá del salón por uno más claro, más moderno. Yo asentía, fingía entusiasmo, decía que sí a todo. Me esforzaba en parecer el mismo. En reír cuando tocaba, en tocarle la espalda al pasar, en preguntarle por su día. Ella, convencida de que la farsa seguía funcionando, no mostraba ni un atisbo de duda. Seguía mintiendo, como quien respira. Yo, mientras tanto, había cruzado una línea invisible. Había pasado del dolor al diseño. Ya no era un hombre traicionado. Era un hombre planeando. Planeando algo quirúrgico, elegante, irreversible. Volví al apartamento donde ocurrió todo. Lo hice de noche, con guantes y calma. La cámara que había grabado el encuentro entre Lucía y su amante había hecho su trabajo. Revisé el archivo una vez más, con detenimiento quirúrgica. Tomé notas. Seleccioné los momentos más comprometidos, no los más explícitos, sino los más reveladores. Una secuencia de segundos donde ella se reía, con esa risa tonta que usaba cuando quería seducir. Otra en la que él le acariciaba el muslo y ella no solo no lo rechazaba, sino que se inclinaba hacia él. Y el beso. En la terraza. Con las luces de la ciudad al fondo. Una postal de traición. Extraer esos fragmentos fue sencillo. Editarlos, aún más. Sabía cómo mantener el equilibrio, mostrar lo justo, insinuar lo necesario. Nada ilegal. Nada explícito. Todo dentro de los límites. Pero lo suficientemente claro para cualquiera que conociera a Lucía, o incluso para quien no. Luego vino el cambio en el anuncio. Lo reescribí todo desde cero. Empezando por el nombre. Paraíso del infiel ideal para aventuras clandestinas. En la descripción, me permití algunas licencias. Dije que el lugar era perfecto para desconectar del mundo, y de los compromisos. Que el ambiente íntimo garantizaba privacidad total. Que era ideal para encuentros donde la discreción fuera más valiosa que el tiempo. Incluí una línea diciendo que el apartamento se adapta a todo tipo de necesidades, especialmente las que no se cuentan en casa. Las fotos que subí eran una mezcla de las oficiales, las que usaba con todos los clientes, y otras cuidadosamente seleccionadas del vídeo. Ninguna mostraba rostros. Pero cualquiera con 2 dedos de frente podía notar que no eran imágenes convencionales. En una, 2 copas medio llenas sobre la mesa. En otra, una bata blanca colgada de la silla del balcón. Y en la más impactante, 2 siluetas abrazadas, de espaldas, con las luces tenues y la ciudad de fondo. Era arte. Doloroso, sí. Pero arte. En la sección de comentarios, donde normalmente se animaba a los clientes a dejar su experiencia, escribí varios textos falsos bajo nombres ficticios. Nada que pudiera ser rastreado, todo sutilmente escrito para encender la chispa del morbo. Frases como, ideal para encuentros secretos, nadie molesta o perfecto para esas escapadas donde uno no quiere ser visto. Otro decía, la acústica es excelente, nadie escucha nada, ni siquiera los remordimientos. Y el que más me costó escribir sin temblar, checkout flexible, como la moral de algunos. Terminé de subir todo y me senté frente a la pantalla. El anuncio ya estaba publicado. No tardaría en circular. Las redes harían su parte. Sabía cómo funciona la curiosidad humana, y aún más, cómo funciona el escándalo. Durante días seguí actuando con normalidad. Ella me hablaba del trabajo, de cosas sin importancia, de cosas que ya no me importaban. Todo en ella era una performance que ahora yo veía como un espectador escéptico. Cada palabra, cada gesto, estaba hueco. Pero yo no estaba hueco. Yo estaba lleno de algo nuevo, control. No le conté a nadie. No le dije a ningún amigo, no hice ninguna llamada. Esto era algo que debía manejar solo, como quien limpia una herida con una cuchilla. Preciso. Frío. La bomba, silenciosa y viral, ya estaba en marcha. Ahora solo quedaba esperar a que alguien se tropezara con ella.
Y cuando eso pasara, nada volvería a ser igual. No pasaron ni 2 días antes de que la red comenzara a arder. Al principio fueron pequeñas reacciones, un par de usuarios que compartieron el anuncio en Twitter con comentarios jocosos, una publicación en un foro con miles de seguidores que hablaba de venganza sutil nivel Dios. Pero el verdadero incendio empezó cuando alguien lo compartió en un grupo privado de Facebook dedicado a mujeres que sospechaban de sus parejas. Desde ahí, fue una bola de nieve cuesta abajo sin frenos. El título del anuncio, con esa mezcla de sarcasmo y realidad brutal, captó la atención de todos. Las fotos, sutiles pero demoledoras, hicieron el resto. La historia no necesitaba ser explicada, estaba implícita en cada imagen, en cada palabra cuidadosamente colocada. Y la gente hizo lo que mejor sabe hacer en Internet, imaginar, indignarse, reírse, tomar partido. En cuestión de horas, los comentarios se multiplicaron. La publicación se viralizó a niveles que nunca había imaginado. El algoritmo de cada red social lo empujaba como si fuese un escándalo internacional. Y en cierto modo, lo era. Uno íntimo, doméstico, pero universal. Llegaron mensajes de desconocidos de todas partes, hombres agradeciéndome por darle forma a su rabia, mujeres aplaudiendo el modo en que había expuesto la hipocresía sin caer en lo vulgar. Me escribió una influencer conocida que quería entrevistarme. Me llamó una productora de televisión para hablar de historias reales de ruptura. Incluso una abogada especializada en divorcios me ofreció sus servicios sin coste, fascinada con el enfoque que había tomado. La parte más surrealista fue verme convertido en una especie de símbolo accidental. No lo había planeado así, pero se volvió algo más grande que mi historia. Era una bandera para todos aquellos que habían sido engañados y callados. Yo no solo había hablado, había mostrado. Y claro, Lucía se enteró. Primero lo negó. Dijo no saber de qué hablaban. Después, cuando el contenido llegó por todas partes, compañeras de trabajo, amigas, familiares, intentó desmentirlo. No hubo forma. Todo estaba ahí. Demasiado evidente. Demasiado detallado. Entonces vino la confrontación. Entró como una tormenta, furiosa y nerviosa, exigiendo explicaciones con voz entrecortada. Lloró, gritó, se desgarró en argumentos inconsistentes. Dijo que no era lo que parecía, que había sido una equivocación, que no significaba nada. Cuando vio que no obtenía reacción, cambió de estrategia. Dijo que no se sentía amada. Que yo había estado distante. Que necesitaba atención. Finalmente, como era de esperarse, intentó voltear todo. Me culpó. Por haber expuesto su intimidad, por arruinarle la vida, por ser cruel. Dijo que mi venganza había sido peor que su traición. Que yo me había rebajado. Que todos ahora la señalaban por mi culpa. Que su familia la había dejado de hablar, que en el trabajo le habían pedido unos días para reflexionar. Yo la miraba con la misma calma con la que se observa a una casa en llamas desde la vereda de enfrente. No hubo gritos de mi parte. No hubo insultos. Solo ese tipo de silencio que pesa más que cualquier palabra. Ella esperaba una guerra de emociones, pero lo que encontró fue un muro frío. No obtendría ni rabia ni lágrimas. Solo el fin. Porque lo nuestro, lo poco que quedaba, había muerto en aquel balcón, entre risas y caricias ajenas. Apenas se dio cuenta de que ya no tenía poder, el guión se desmoronó. Se quedó sin líneas. Sin argumentos. Sin máscaras. Durante días, me escribió correos. Llamadas perdidas. Notas que dejaba en la casa antes de irse. Todas con versiones distintas del mismo cuento. Que había sido un error. Que aún se podía arreglar. Que nadie es perfecto. Que estaba confundida. Que no soportaba verme convertido en esa versión distante de mí mismo. Pero ya no había espacio para reconstrucciones. No después de lo que había hecho. No después de cómo lo había hecho. La traición duele, pero el descaro, ese duele más. Lo curioso fue ver cómo cambió su entorno. Las amigas que antes me miraban con indiferencia ahora me escribían para decirme que algo olían desde hace tiempo. Sus compañeros de trabajo, los que la tenían en un pedestal, comenzaron a marcar distancia.
En redes, su perfil pasó de ser un mosaico de frases motivacionales y branches a un desierto. Cada publicación nueva se llenaba de comentarios pasivo-agresivos o directamente críticas. Ella, que siempre había controlado el relato, ahora era la historia. Pero no como protagonista gloriosa, sino como ejemplo de lo que ocurre cuando se juega con fuego y se subestima a quien tienes al lado. Mientras tanto, yo vivía en una especie de paz extraña. No felicidad, porque no hay alegría real en la caída de alguien a quien alguna vez amaste. Pero sí una sensación de justicia, de equilibrio restablecido. De que, al menos esta vez, la verdad tuvo más fuerza que la manipulación. No tuve que levantar la voz. No tuve que ensuciarme. Solo tuve que mostrar. Y dejar que el mundo viera por sí mismo. Lucía no se rindió fácilmente. Intentó salvar lo poco que quedaba de su imagen pública con la misma destreza que usaba para fingir afecto. Eliminó sus redes, luego las reactivó con fotos viejas, mensajes crípticos y frases de superación. Se rodeó de las pocas personas que aún no la habían abandonado y lanzó su propia narrativa, que todo era un malentendido, una manipulación emocional de mi parte, una campaña de desprestigio orquestada por un hombre dolido y vengativo. Pero ya era tarde. La marea había subido demasiado. Porque la historia, esa que intentaba controlar con palabras, ya estaba escrita en imágenes. Y el público había elegido su propia versión. Una mucho más cercana a la verdad. Lo que terminó de sellar su caída fue algo que ni yo mismo esperaba, el amante también estaba casado. Y su esposa, lejos de callar, hizo lo mismo que yo, pero con mucho menos tacto. Publicó capturas de chats, audios, y fotos aún más explícitas. Etiquetó a la empresa de Lucía, a sus amistades, hasta a sus padres. Y con eso, la última columna de su castillo se vino abajo. La empresa donde Lucía trabajaba, una marca de bienestar conocida por su discurso de ética, salud emocional y empoderamiento femenino, no toleró el escándalo. En menos de una semana, le rescindieron el contrato. Le quitaron campañas, apariciones públicas y la borraron de sus páginas oficiales sin aviso ni despedida. Las colaboraciones independientes también comenzaron a esfumarse. Algunas marcas emitieron comunicados. Otras simplemente dejaron de contestarle. Sus amigas del alma desaparecieron con la misma velocidad con la que antes comentaban cada una de sus fotos con emojis de corazones. Algunas incluso se me acercaron, como quien quiere ver de cerca al hombre que había hecho lo impensable. Lucía, acorralada, sin trabajo, sin pareja, sin círculo, se refugió en casa de su madre. Dejó de salir por un tiempo. Incluso su coche, ese que solía lavar cada domingo como si fuera una extensión de su ego, apareció estacionado durante semanas en el mismo sitio, sucio, olvidado. La audiencia del divorcio fue rápida. Casi quirúrgica. Yo tenía las pruebas, el vídeo del Airbnb, las reservas, los comentarios virales que daban contexto, los testigos indirectos, hasta un perito que validó la autenticidad del material. Ella, en cambio, tenía solo excusas, argumentos que se deshicieron en cuanto los pronunció. Su mirada, esa que tantas veces había usado para ganar debates domésticos, ya no tenía efecto. No ante un juez. No ante la evidencia. Me quedé con la casa. Con los Airbnb. Con lo construido. Y, sobre todo, con la dignidad intacta. Lucía se fue sin mirar atrás. Con una maleta pequeña y la expresión de quien aún no comprende cómo perdió todo por algo que creyó poder manejar. En las redes, que no olvidan ni perdonan, alguien le puso un apodo que terminaría pegándose más que su nombre, la reina del paraíso del infiel. Era cruel. Pero era justo. Y viral. Los meses siguientes fueron extrañamente tranquilos. Al principio, me costaba creer que todo había terminado. Que no había más mentiras por descubrir. Más máscaras por arrancar. Empecé de nuevo, sí. Pero no como un hombre roto. Más bien como alguien que había aprendido a construir desde los restos sin arrastrar la ruina. Redecoré los apartamentos. Pinté de nuevo las paredes. Cambié algunos muebles. Los rincones que antes me recordaban lo vivido pasaron a ser espacios neutros, limpios, listos para nuevos huéspedes, y nuevos recuerdos. Conocí a gente nueva. Viajé. Dormí tranquilo. Me reí más.
Aprendí a no mirar el móvil con paranoia. A no interpretar silencios como señales. A confiar en la paz. Y, claro, volví a ese apartamento. Al epicentro. No fue fácil la primera vez. Las imágenes se activaban como ecos sordos. Pero algo me obligó a volver, una necesidad simbólica. Subí las escaleras, abrí con la llave que conocía de memoria, caminé hasta el salón y me detuve frente al balcón. Lo abrí de par en par, respiré hondo. Y sonreí. Porque allí empezó todo. Y allí lo terminé yo.